Estaba a medio camino de atar un listón cuando oí sus pasos rápidos cortantes, no el ritmo habitual de Valeria cuando llegaba a casa para platicar. No levanté la vista de inmediato. Estaba alisando el papel de una cajita de esas que esperas que signifiquen algo, aunque sean sencillas. Cuando por fin alcé la cabeza, ella estaba parada en la puerta con los brazos pegados al cuerpo, mirando para otro lado. «Mamá, estás desinvitada de la Navidad. Los papás de Daniel dicen que los pones incómodos». Por un momento la casa se sintió vacía, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno y dejado entrar el frío. Parpadeé 1 o 2 veces pensando que había oído mal. La cara de Valeria no cambió. «No entiendo», dije bajito. «¿Pasó algo?» «Es que la cena es formal», explicó echándose un mechón de pelo detrás de la oreja. «Tú no encajas mucho en el ambiente. Será más fácil si este año nomás te saltas». «¿Más fácil? ¿Para quién?» Contuve la respiración lo suficiente para calmar la voz. «Si eso es lo que quieres». Asintió aliviada de que las palabras hubieran caído sin pelea y se fue del cuarto rápido, eficiente, ya con la mente en otra parte. Para cuando la puerta principal se cerró, mis manos empezaron a temblar. Las aplasté contra el papel de envoltura hasta que se calmaron. La sala se sintió extrañamente grande, como si alguien hubiera estirado los bordes lejos de mí. Recogí los pedacitos de listón y doblé el papel sobrante en mis dedos, trabajando solos, encontrando consuelo en la repetición. Discutir no le habría cambiado la idea. Lo vi en su postura, lo oí en el tono ensayado que usaba. Me acerqué a la ventana y me senté, el vidrio fresco a mi lado calmando mi pulso. Afuera el patio estaba quieto, el cielo oscureciéndose hacia la tarde. Dejé que mi aliento se asentara mientras una idea delgada se colaba, no una conclusión todavía, solo el principio de algo moviéndose por debajo. Se había cruzado una línea y aunque no podía nombrarla, aún sentía su peso instalándose en el cuarto, esperando lo que viniera después. Edric y yo nos movíamos por la cocina como siempre, pasándonos utensilios, removiendo ollas, probando el caldo. La rutina me calmaba, aunque la silla vacía en la mesa me llamaba la atención más de lo que quería admitir. Valeria solía caer los jueves, a veces tarde, a veces solo unos minutos, pero venía. Esta noche dijo que llegaría 2 horas tarde, no más, pasando a ver que todo esté bien. Cuando por fin nos sentamos, Edric esperó hasta que di el primer bocado para hablar. ¿Qué pasó hoy? Se lo conté despacio, eligiendo palabras como si Valeria pudiera aparecer en la puerta y corregirme. Repetí su fraseo, la distancia cuidadosa en su voz, como dijo formal, como si la palabra misma juzgara. Cuando mencioné que me dijo que avergonzaba a los papás de Daniel, la mandíbula de Edric se tensó como cuando trata de no interrumpir. ¿Dijo eso?, preguntó bajito. Asentí. No lo dijo para ser cruel. Creo que solo repitió lo que pensó que dirían ellos. Edric no respondió. No hacía falta. El silencio decía lo suficiente de lo que pensaba de la gente que mide la dignidad por etiqueta de cena y pláticas curadas. Después de cenar, llevé los platos al fregadero. Estaba limpiando la encimera cuando oí la voz de Valeria desde el pasillo. Estaba en altavoz, su tono ligero, alegre, de una forma que no había sido conmigo. Al menos este año no será incómodo, rió. Mi mamá todavía habla de presupuestos y cosas de pueblo chico. Tus papás se habrían muerto escuchando. La risa de Daniel resonó tenue. Será una noche refinada, dijo. Refinada. Como si yo hubiera malentendido el concepto. Me quedé quieta, el trapo colgando flojo de mi mano. Un recuerdo parpadeó el Día de Muertos pasado Daniel corrigiendo mi pronunciación de una etiqueta de vino, sonriendo, como si me hiciera un favor. Lo había dejado pasar entonces
pensando que era inofensivo. Doblé el trapo con cuidado, enfocándome en el movimiento pequeño, para no quedarme en las palabras que acababa de oír. Los regalos que les compré envueltos, arriba con papel esmerado, de repente se sintieron como objetos de otra vida, una donde todavía éramos cercanos. Edric vino a pararse a mi lado, una presencia callada. No presionó solo, esperó sabiendo que algo más pesado empezaba a formarse, algo que nos seguiría en los días por venir. A la mañana siguiente me moví por mi rutina, por instinto, puse la tetera, alimenté al perro, abrí las cortinas para dejar entrar la luz pálida de invierno. Todo se veía igual, pero el aire se sentía un poco torcido, como si la casa misma hubiera oído a Valeria y no supiera cómo volver a su forma. Mientras cortaba fruta para el desayuno, momentos chiquitos, seguían subiendo a mi mente Valeria mandando mensaje media hora antes de la cena del domingo para decir que estaba muy cansada o cancelando un café porque Daniel necesitaba ayuda con algo. ¿Cómo esquivaba mis preguntas sobre el trabajo? Respondiendo con frases cortas, como si platicar fuera un lujo que ya no podía darse. Nada de eso se había sentido como rechazo en su momento, solo la adultez llevándosela lejos de mí. Ahora, esos momentos se tejían en un patrón más claro. Un recuerdo breve surgió mientras enjuagaba la tabla de cortar Valeria, a los 18 sentada al borde de su cama, hombros temblando, después de la carta de rechazo de su universidad preferida. Me quedé despierta toda la noche con ella, escuchando sus miedos, recordándole que una puerta cerrada no definía su futuro. No era un recuerdo sentimental, solo un recordatorio de lo natural que era antes que se apoyara en mí. Manejé al mercado esperando que las compras me aclararan la cabeza, pero hasta los pasillos se sentían apagados. Afuera en el estacionamiento vi a una mujer abrazar fuerte a su hija adulta antes de despedirse. No era nada dramático, solo un gesto común, pero se instaló pesado en mi pecho. El ardor de ayer se agudizó no por la fecha, sino porque Valeria ya no me buscaba así. De vuelta en casa fui al estudio y abrí el cajón con los documentos del fideicomiso. El fideicomiso del hueso estaba ahí ordenado, los números precisos sin emoción. Valeria creía que los papás de Daniel habían cubierto el enganche de su casa. En realidad, Edric y yo habíamos financiado la mayor parte y pagábamos la cuota más grande de la hipoteca cada mes. Valeria nunca preguntó por qué no veía los retiros, solo asumía. Tracé la línea que importaba más revocable en cualquier momento por cualquiera de los fideicomisarios. Una firma. Eso era todo lo que hacía falta. Cerré el cajón suave, dejando mis manos ahí mientras respiraba hondo y calmado, sabiendo que esta verdad me seguiría a lo que viniera. Manejé a casa de Valeria, con la bufanda tejida doblada en el asiento del pasajero. No era una rama de olivo. No había habido pleito que arreglar, solo algo que hice pensando en ella como siempre. Me dije que la dejaría en la puerta, sin necesidad de quedarme o decir algo que reabriera la herida de ayer. Cuando llegué al porche, alcé la mano para tocar, pero voces se filtraron por la ventana de la cocina entreabierta. La voz de Valeria vino primero ligera y conversacional, de una forma que no había sido conmigo. Daniel le contestó: «Mejor que no venga. Tu mamá todavía actúa como si hubiera contribuido a esta casa». Se me cortó el aliento. Antes de procesar las palabras, su mamá agregó: «Gente como ella baja el ánimo». Gente como ella. Me quedé completamente quieta, la bufanda cálida en mis manos. Valeria no los corrigió. No dijo que yo había ayudado, o que merecía respeto, o ni siquiera que sus comentarios eran feos. En cambio, murmuró algo sobre querer que la cena se viera pulida, como si yo fuera una mancha accidental en su vida. La bufanda se resbaló un poco en mi agarre.
La puse con cuidado en el banco del porche, alisando los bordes como si eso pudiera calmar el temblor que subía en mi pecho. De vuelta en el carro, no arranqué el motor de inmediato. El silencio adentro se sintió más pesado que cualquier grito. Mis manos descansaron en el volante perfectamente quietas, aunque todo bajo mis costillas se sentía a la deriva. Había esperado distancia, no había esperado borrarme. Manejando a casa, me pregunté si Valeria había cambiado de espacio con los años mientras yo me quedaba en el mismo lugar, o si simplemente me había negado a ver la distancia creciendo hasta ahora. La pregunta se quedó en cada curva, en cada calle que pasaba. Cuando entré al driveway, Edric levantó la vista del garaje. Le conté todas las palabras exactas, el tono, el silencio, que dolió más que los insultos mismos. No interrumpió. Su expresión se tensó con una furia callada que solo había visto una vez antes, y cuando terminé algo, se asentó en él firme y resuelto, llevándonos hacia lo que ambos sabíamos que vendría. Esa tarde, saqué las cajas viejas de fiestas del closet del pasillo y las puse en el piso de la sala. Era una tarea que solía disfrutar algo suave, un ritual que marcaba el inicio de la temporada. Pero al levantar cada adorno de su envoltura, un sentimiento diferente se instaló en mí. Se sentían como reliquias de una vida de la que ya no estaba segura. Encontré la estrellita de barro que Valeria y yo hicimos cuando tenía 7, los bordes irregulares porque se negó a alisarlos. Esperé el tirón usual, en el pecho el calor de recordar sus manitas presionadas junto a las mías. En cambio, hubo una neutralidad callada, como si el recuerdo perteneciera a la historia de otra persona. Edric entró y se sentó a mi lado en la alfombra. No hablamos de dolor o traición. En cambio, platicamos en términos prácticos. ¿Qué significaría seguir apoyando el hogar de Valeria? ¿Qué para nuestros planes, nuestro envejecer, nuestra paz? No intentábamos castigarla. Intentábamos entender qué era un límite después de años estirándonos hasta el cansancio. Cuando fue a checar la cena, fui al estudio y abrí el cajón de nuevo. Los documentos del fideicomiso estaban justo donde los dejé crujientes y clínicos. Leí los párrafos densos, las cláusulas sobre contribución, retiro, ajuste, revocación. Me golpeó de nuevo callado, pero firme, que la base de la casa de Valeria había sido nuestra, no de los papás de Daniel. Yo había dado porque quería que se sintiera segura. Nunca pedí alabanza ni reconocimiento, pero ahora sabiendo que me habían borrado de la versión que contaba a otros, el peso presionaba diferente. Edric volvió, se inclinó sobre mi hombro y puso una mano en el respaldo de mi silla. Podríamos dar un paso atrás, dijo suave. Solo dejar de cargar lo que no debería ser solo nuestro. Dudé no por miedo a su reacción, sino por preguntarme si las consecuencias agrandarían la distancia más, pero sabía que habilitar sus puntos ciegos solo me vaciaba más. Esa noche, antes de dormir, puse el formulario de revocación sin firmar en mi mesita de noche. Verlo ahí me dio una estabilidad que no sentía en semanas, una sensación callada de que el siguiente paso ya empezaba a formarse. El día antes de Nochebuena, me senté en la mesa de la cocina con el último regalo en el regazo. Era el que había elegido para Valeria semanas atrás, algo que antes habría apreciado sin fingir. Lo di vuelta en mis manos alisando el papel, intentando imaginarla, abriéndolo. La imagen no venía. En cambio, sentí una resistencia callada como si dárselo ya no tuviera sentido. Despacio pelé la cinta desenvolviendo el regalo pedazo a pedazo hasta que la caja quedó desnuda en la mesa. La miré no triste, no enojada, solo consciente de que algo en mí se había movido demasiado lejos para ignorarlo. Edric entró al cuarto, sosteniendo los documentos del fideicomiso. Los había revisado todos.
Puso la carpeta al lado de la caja abierta y se sentó junto a mí. Su voz era firme cuando habló. Si no te quiere en su mesa, no debería depender de lo que hemos dado. No había calor en su tono, ni amargura, solo verdad simple y sin adornos. Las palabras cayeron dentro de mí como una dirección que no sabía que buscaba. Asentí no porque la decisión fuera fácil, sino porque la claridad había llegado. Nos pusimos los abrigos y manejamos al banco en silencio, el tipo de silencio que guarda entendimiento en vez de distancia. Adentro, el proceso de revocación fue rápido, casi demasiado rápido para la importancia que tenía. Firmé primero mi mano estable. Edric siguió. El banquero notarió los documentos con eficiencia cortés, sin saber que para nosotros cada trazo de la pluma cerraba un capítulo que no habíamos querido empezar. Cuando salimos al aire frío, inhalé profundo. El sentimiento no era triunfo ni alivio, solo un regreso callado a mí misma, una reunión de las partes que había dejado de lado por años. En casa puse el regalo de Valeria en el closet de almacenamiento y cerré la puerta suave. La casa se sintió equilibrada, como si algo torcido por mucho tiempo por fin se hubiera asentado. Me quedé ahí un momento, sintiendo que los siguientes pasos ya nos esperaban justo más allá de la noche. Nochebuena se asentó sobre la casa más callada que ninguna que recordara. Edric asó un pollito chiquito y yo hice una ensalada ninguno, sugiriendo algo más elaborado. Pusimos la mesa para dos. La sencillez se sintió intencional, casi anclante, aunque la conciencia de lo que la noche solía significar me tiraba más de una vez. Comimos despacio platicando de cosas pequeñas, el hábito raro del perro de esconder calcetines, el carro nuevo del vecino, el pronóstico del clima para la semana que viene. Ni una vez mencionó Edric a Valeria y se lo agradecí. El silencio alrededor de su nombre no era evasión. Era respeto, un espacio que me dio para respirar sin forzar una plática para la que no estaba lista. A mitad de la cena oímos un golpe. Era la vecina doña Rosa con un plato de galletas y deseándonos unas fiestas calurosas. Charlamos en la puerta unos minutos intercambiando actualizaciones chiquitas. Cuando se fue, sentí un alivio leve, adentro un recordatorio de que no toda conexión en mi vida descansaba en términos tan frágiles. Aún así, cuando terminamos de comer, mis pensamientos se fueron al otro lado de la ciudad. Imaginé la mesa de Valeria, velas altas, servilletas dobladas perfectas, los papás de Daniel platicando de inversiones o planes de viaje. Me pregunté si Valeria notaba el lugar vacío donde yo habría estado, o si la noche fluía sin pausas. Más tarde, Edric sugirió un paseo. Nos abrigamos y salimos. La lluvia había caído antes, dejando las banquetas oscuras y húmedas, y el olor tenue a chimeneas colgaba en el aire. Mientras caminábamos, el silencio ya no se sentía hueco. Por primera vez desde el anuncio de Valeria, sentí algo cercano a la calma. Mis pasos coincidían con los de Edric, firmes y sin prisa, como si estuviéramos reaprendiendo la forma de nuestra vida juntos. Cuando volvimos a casa, miré las decoraciones intactas, luces todavía en cajas, adornos todavía envueltos. Me di cuenta de que no me sentía obligada a traer la temporada a la vida para alguien que se había apartado de ella. Por años había intentado mantener la cercanía con regalos y tradiciones, pero esa noche entendí que la cercanía tenía que venir de ambos lados. Apagué la luz de la cocina, sintiendo un silencio nuevo formándose en la casa, uno que llevaría a los días por venir. 2 días después de Navidad, la casa estaba callada. Edric estaba en el garaje ordenando herramientas y yo limpiaba la cocina cuando sonó mi teléfono. El nombre de Valeria parpadeó en la pantalla. Por un momento solo la miré, sin saber qué versión de ella oiría la hija que una vez conocí o la que me había cerrado la puerta. Contesté
y su voz salió aguda y tensa. Mamá, el pago de la hipoteca rebotó. El banco mandó un aviso. Daniel está furioso. Sus papás exigen respuestas. ¿Qué pasó? Me recargué en la encimera, dejando que sus palabras se asentaran. No llamaba para checarme. No llamaba porque me extrañara. Llamaba porque algo había salido mal en un sistema que asumía automático. Su tono cambió deslizándose del pánico a la acusación. ¿Por qué no me dijiste que algo andaba mal con la cuenta? Debiste advertirme. Por años, ese tono me habría jalado al modo de tranquilizar, checando estados, ofreciendo disculpas, suavizando su miedo, hasta que pudiera respirar de nuevo. Sentí el instinto subir familiar y reflejo, pero esta vez se detuvo a mitad, como si ya no reconociera el lugar donde solía vivir. Valeria, dije despacio, no hay nada mal con la cuenta. Exhaló fuerte. Entonces, ¿por qué no pasó? ¿Qué hiciste? Respiré firme y segura. Tu papá y yo nos apartamos de financiar la hipoteca. Hubo una pausa atónita, como si no me hubiera oído bien. Luego su voz volvió más fuerte. ¿Por qué harían eso? ¿Saben cuánta presión estamos bajo? ¿Saben lo que esperan los papás de Daniel? Cerré los ojos no por duda, sino para mantenerme anclada en la verdad a la que había llegado en semanas. Me pediste que no fuera parte de tu fiesta. Me dejaste claro que no me querías en tu vida de esa forma. Así que me aparté, exacto donde me pediste estar. El silencio que siguió fue largo, estirado, delgado, pesado en ambos lados de la línea. Cuando por fin habló, su voz era más chiquita que antes, incierta, desbalanceada, y nos llevó a un lugar donde ninguno de los dos había estado antes. Los días después de la llamada de Valeria pasaron en un silencio inesperado. No mensajes de seguimiento, no demandas de aclaración, no disculpas, solo silencio. Pensé que me inquietaría, pero en cambio se sintió como espacio amplio negado por mucho tiempo que no me había dado cuenta que necesitaba. En la tercera mañana, Edric sugirió manejar a la costa. Empacamos chamarras ligeras y salimos sin mucha plática. Mientras nos acercábamos, el aire cambió. Para cuando salimos al mirador y sentimos el viento barriendo del agua, algo en mí se soltó. No había sentido esa ligereza en años. Caminamos despacio por el borde del acantilado, nuestras manos rozándose de vez en cuando. Platicamos de cosas simples, como la cerca del patio trasero necesitaba arreglo, como siempre dijimos que haríamos viajes de fin de semana, pero nunca lo logramos. Cada plan había sido pesado contra lo que Valeria necesitaba, lo que podría pedir el próximo mes, qué crisis podríamos cubrir. Sin esa carga presionando los bordes, las posibilidades se sintieron diferentes, más nuestras. Esa noche de vuelta en casa, chequé mi teléfono por costumbre y encontré un mensaje de una excompañera. Estaba empezando un programa voluntario de alfabetización y se preguntaba si consideraría unirme. Por primera vez en mucho, no dudé ni calculé cómo podría incomodar a alguien más. Dije que sí. Más tarde, mientras doblaba ropa, un recuerdo tenue, parpadeó Valeria a los 6, agarrando mi mano fuerte en su primer día de escuela. Me miró con una confianza que venía de saber que yo estaba detrás. Dejé que el recuerdo pasara por mí suave, sin anhelo ni dolor. La gente crece. A veces crecen lejos. Antes de dormir me senté en mi escritorio y escribí una nota en una tarjeta chiquita, palabras para Valeria, pero no para enviar. No me aparté de ti. Tú te apartaste de ti misma. Metí la tarjeta en un cajón y lo cerré suave, sintiendo el último del peso asentarse en el lugar que le correspondía. Unas semanas después, Edric y yo invitamos a una cena chiquita para un par de amigos cercanos. Nada elaborado, solo un asado pan fresco y un pastel que la vecina insistió en darnos. La plática fluyó fácil alrededor de la mesa cálida y sin prisa.
Me quedé completamente en el momento, no dividida ni esperando un mensaje, no mirando el reloj para ver si Valeria llamaría. Me golpeó cuánto tiempo había pasado desde que me sentía presente en mi propia casa. Después de que todos se fueron y los platos quedaron apilados junto al fregadero, Edric sugirió sentarnos en el porche. El aire de la noche era fresco, el cielo claro. Nos acomodamos en las sillas que apenas usábamos todo el año. La casa detrás de nosotros se sintió más ligera, como si algo que una vez presionaba contra sus paredes por fin se hubiera aliviado. Hasta el silencio parecía diferente, sin tensión escondida, sin expectativa, colgando en el aire. Dejé que mis pensamientos pasaran por los meses pasados, no para reabrir heridas, sino para entender su forma. Valeria desinvitándome de Navidad, la plática que oí por la ventana de su cocina, los papeles del fideicomiso pesados con verdades que había ignorado, el momento en el banco cuando mi firma terminó, años de un patrón que ya no quería continuar. Cada momento se sintió como una ruptura en su tiempo, un borde filoso que no sabía navegar. Pero ahora mirando atrás, formaban un camino, uno que no había elegido, pero había aprendido a caminar de todos modos. Edric extendió la mano y tocó la mía. Sin palabras, sin necesidad de ellas. Ambos habíamos sobrellevado el cambio a nuestra manera, y ahora el suelo bajo nosotros se sentía estable de nuevo. Cerré los ojos respirando la quietud, dejando que el silencio se asentara alrededor de nosotros como algo ganado en vez de impuesto. La casa se paraba calmada a nuestras espaldas, sin pedirme nada, solo sosteniendo la vida que empezábamos a reclamar. En ese momento entendí que cualquier puerta que se había cerrado meses atrás ya no era la que enfrentaba y el espacio abriéndose adelante era por fin mío para entrar.